Aumentan los impuestos que vas a pagar sobre tus inversiones en 2026. Se acaba de liberar una propuesta que muy posiblemente vaya a terminar siendo un hecho, donde la retención de impuestos sobre los ingresos por intereses en instrumentos como los CETES, como los bancos, como las OFIPOS, va a aumentar a casi al doble. En este video vamos a hablar sobre el impacto que eso está teniendo, nuestra opinión personal, cómo ha cambiado en años anteriores y cómo te puede afectar como inversionista. ¿Cómo andas, Manolo? Tema importante, sobre todo porque las tasas están bajando y si esto se llevara a cabo, pues una tasa de retención que aumenta es un impacto doble para el inversionista en el 2026 prácticamente, porque la baja ya es una realidad que empezó hace meses atrás. Y si esto empieza, pues entrará en vigor a principios del año. Y ojo, no solamente para las inversiones que inicien el próximo año, pueden empezar este año. Lo importante es cuándo pagan el interés. Es decir, si alguien inicia una inversión hoy que vence el 1 de enero del 2026 o los primeros días de enero, vaya, ahí depositan el interés y para fines del cálculo no es cuándo se originó la inversión, sino cuándo se está pagando y ahí la retención sería mayor. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar Hablaremos de finanzas. Fíjate, Manolo, que aquí, pues ya de entrada empieza a ser una desventaja para las personas que quieren un flujo constante, que tienen algún certificado de depósito, algún instrumento en algún SOFIPO banco que les paga mensualmente el interés, bonos en CETES, vaya, cualquier instrumento que te genere flujo, pues ahora ya te vas a ver afectado, porque si ya te hacían una retención en 2025, todos los años te hacían una retención, ahorita mostramos la tabla, en 2025 era o es todavía del 0.5% sobre el capital. ¿Qué quiere decir? Que si en un escenario muy, muy sencillo, digamos decir que ganas el 10% de rendimiento, ¿no? En pagos mensuales, rendimiento anual 10%, y te retienen el 0.5%, pues tu rendimiento que recibes en flujo solo va a ser del 9.5%, no se le restaría. Que eso se toma cuenta y luego en tu declaración anual, pues se hace el ajuste a ver si debes pagar más y ya con eso está bien, o si te salen debiendo y te regresan algo. Si esto cambia, ahora va a cambiar en 2026 tentativamente del 0.5 al 0.90%, es decir, casi el doble de la retención. Y entonces esa persona que a lo mejor ganaba el 10%, pues ahora ya le va a quedar a lo mejor el 9.10 en flujo contra el 9.50 que le quedaba antes, nada más por estar en otro año, porque la retención subió. Y eso pues ya se ve impactado en tus números. Si tú decides, oye, yo pago la renta con el ingreso que me llega de los bonos en CETES, pues bueno, el siguiente año te va a llegar menos, ¿no? Te va a llegar menos cada mes y podría ser un problema de flujo. Totalmente, es un tema que afecta a todos los inversionistas. Y a ver, también algo claro, justo es que no es algo nuevo. Seguramente ahorita va a haber titulares y en las noticias va a ser muy viral hablar de aumentan los impuestos drásticamente, un nuevo impuesto. Es algo que ya es año a año. Lo que sí es que hay que observarlo. Otro punto es que hay quien puede decir, oye, pero esto todavía no es algo definitivo, apenas está en las primeras etapas. Yo lo que he observado históricamente es que lo que dicen que va a pasar, terminan aprobándolo. Entonces es muy probable que suceda. Y sí, al final creo que es mal timing por lo que comentábamos de se van a juntar dos efectos. Imagínate, Omar, en algún momento que, pues no sé, las tasas de los CETES llegaran en el próximo año a estar, pues no sé, un 5%. Quítale todavía el 0.90, quítale todavía el efecto de la inflación. Podría llegar a pasar. Digo, esto es un escenario que tendrán que darse ciertas variables de que el rendimiento real del inversionista fuera negativo. Imagínate que las cosas subieran en promedio en 2026 un 4%, 4,5%, un 0.90 aparte de esta retención y que el CETES bajara a niveles del 5%, pues terminaría la gente o prácticamente en ceros o en términos negativos, en términos reales, lo cual sería algo muy delicado. Pero me gusta, por otro lado, que esto invita al inversionista a, ok, ya no voy a aceptar una tasa que sea que en términos reales me dejen números negativos. Imagínate, luego he visto, Mar, personas que aceptan pagarés bancarios con las tasas actuales al 2, al 3, al 4, cuando hay opciones allá afuera que tienen el 8, el 9, el 10, el 14, el 15, todavía lo encuentras con ciertas condiciones en renta fija regulada. Entonces creo que esto va a invitar al inversionista a ser un poco más analítico. Así es, Manolo, vamos a compartir aquí algunas fuentes, ¿no? De cómo está todo este escenario que estamos compartiendo, ya con algunas notas. Esta, por ejemplo, dice, ahorradores pagarán más impuestos en 2026. Iniciativa de Ley de Ingresos propone tasa de retención
de 0.90%, aumentará el impuesto que retienen las instituciones financieras a los ahorradores por los ingresos de intereses recibidos, que es lo que explicamos ahorita. Y aquí nos hablan sobre cómo si el Congreso de la Unión aprueba la propuesta que va en la Ley de Ingresos de la Federación, según una iniciativa que forma parte del paquete económico para el siguiente año 2026, la tasa de retención va a cambiar del 0.5 al 0.90, que estábamos comentando ahorita. Si la llegan a aprobar, que como dice Manolo, históricamente siempre la aprueban, entonces muy probablemente va a pasar lo mismo. Podría no serlo, pero lo más probable es que sí pase. Esto lo acaban de mandar apenas el lunes, digo, esto es información muy reciente, pero estamos grabando este video literal al día siguiente, al martes, y pues justamente aquí coincidieron las fechas para hacer el video del tema, que es un tema delicado, y me gustó lo que comentabas, Manolo. Va a haber muchos titulares, ¿no? De que van a subir los impuestos y ahora vas a pagar el doble de impuestos, y no es mentira, y de hecho nosotros también lo mencionamos ahorita al inicio, la retención sí va a ser superior. El pago final va a depender, sí podría ser que sí pagues más, si a lo mejor no hacías declaraciones, ¿no? Y lo que te retenían lo tomaban como pago definitivo, pues ahí vas a pagar el doble, ¿no? El 0.5 al 0.90 es prácticamente el doble. Pero si tú ya haces tus declaraciones anuales, ahí realmente al final, en el largo plazo, después del año, no te debería afectar en lo más mínimo, porque lo que pasaba, por ejemplo, en 2025 es, te retenían menos, pero probablemente al final, en tu declaración anual, en abril del siguiente año, ibas a tener que pagar más. Ahora lo que va a pasar es, te van a retener más, y tal vez ya cuando llegue tu declaración anual, si la presentas, pues ya no te va a tocar pagar, o tal vez hasta te podrían regresar algo, en un caso donde a lo mejor la inflación es muy alta, porque acuérdense que esta retención la hacen sobre el capital. Es decir, les da igual de cuál sea la inflación, de cuál sea el rendimiento. Imagínate un caso como los que comentabas, Manolo, un pagaré que te paga bien poquito, pero me voy a ir todavía algo más descabellado, algo más descarado. No descabellado, porque sí hay más bien algo descarado. Un pagaré que te pague el 0.90%. Tú lo agarras, en 2026 te llega tu pago y te dicen, bueno, pero pues la retención es del 0.90, entonces no te vamos a dar nada, y en términos teóricos pues no recibirías nada, ¿no? Porque lo que recibiste es tal cual la retención y no recibirías nada. O un pagaré que te pague menos, ¿no? El 0.50, ahí qué pasará, Manolo, y la retención es del 0.90, te dirán, oye, pues saliste debiendo, ¿no? Ahora te vamos a hablar de tu capital poquito porque te faltó para la retención. Qué barbaridad, es un muy buen punto. Yo recuerdo de escenarios de hace muchos años que sí te retienen tal cual lo que te abonan. Hoy se te depositaron 20 pesos y lo que se te iba a retener serán justamente, se neteaba y tal cual te hacían el cargo inmediatamente. Y tocas un punto muy importante, Omar, porque justo para el campeón que va empezando, a lo mejor esto suena un poco ajeno, pero vamos a ponerlo con un ejemplo. Creo que así va a ser mucho más sencillo. Vamos a suponer que alguien empieza en CETES directo y las tasas al momento de grabar este video rondan el 7.35 a plazos de un mes. Acuérdate que esto va cambiando cada semana, campeón. Entonces, ¿qué dice la normatividad acerca de estos intereses? Que hay una retención, como dice Omar, que es provisional, se hace en automático. Es decir, al mes tienes la parte proporcional que te depositan de tus intereses, de tu rendimiento, y automáticamente el sistema en CETES directo, en los pagarés bancarios, por poner ejemplos, hace esta retención propuesta de 0.90, que el 2025 fue de 0.50. Entonces en automático ya lo ves, no hay de, ay, si lo muevo rápido y si se les olvida tal cual, inmediatamente vas a ver el movimiento. Lo ves por separado normalmente en los estados de cuenta, ves el movimiento que se llama pago de intereses y abajito va a ser retención de ISR. ¿Y qué pasa ahí? Lo que decía Omar era, muchas personas ese interés ya va a quedar como definitivo, tal cual ya no tienen que hacer nada y ya se retuvo. Las personas que están obligadas a presentar la declaración el mes de abril o que la quieran presentar voluntariamente porque están buscando un saldo a favor, pues este movimiento, como dice Omar, no les impacta tanto porque ahí se acumulan todos los ingresos que tuvieron las personas por su sueldo, su salario. Acuérdense que hay unas tablitas aquí en México que dependiendo cuánto ganas es donde caes en términos fiscales de tu tasa. Y entonces es como si fuera un adelanto. Formalmente le llaman provisional y definitivo. Es, en términos más coloquiales, se hizo una retención, digamos, temporal, como un adelanto, y ya luego se sacan bien las cuentas. A ver, ¿me debes o te debo? Entonces, ese es, en términos coloquiales, cómo funciona. Muchas personas no están obligadas a hacer declaración y entonces, pues esta retención, pues sí es un impacto directo que antes era del 0.50 y ahora será del 0.90 si esto va caminando. Correcto, Manolo. Y fíjate, traigo aquí un dato interesante que nos comentaban en la misma nota y creo que vale la pena mencionarlo. Dice, para 2024, la iniciativa original proponía un aumento de 1.48% desde el 0.15% de 2023. Originalmente esa era la propuesta.
fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, pero en el Senado la modificaron para quedar en 0.50%. Entonces iba más alta y la terminaron bajando. Ahorita vamos en la fase en que apenas la lanzaron, ya pasó al Senado, pues a ver si la cambian, ¿verdad? Podría ser que la cambien. Ya pasó ahí, por ejemplo, en 2024, podría que la dejaran igual. Vamos a ver el histórico, Manolo, a ver qué es lo más probable que pase. Y tengo aquí esta tablita que armé con las retenciones que ha habido de 2013 a 2024 y la 2025, pues es igual, aquí todavía no sale, pero es lo mismo, 0.50%. Y viene la gráfica, ¿no? ¿Qué podemos ver de esto? Oye, ¿cuántas veces ha sido la retención mayor al 0.90%? ¿No? A ver si puede pasar de que, sabes que iba a ser 0.90, pero la vamos a subir todavía más, ¿no? Ya ha pasado que la bajaron, pues también la podrían subir. Pues mira, ha habido un 2019 con 1.04%, un 2020 con 1.45% de retención y 2021 con 0.97%. Solo esos años de todos los que están aquí, la retención fue superior al 0.90%. Oye, ¿cuál ha sido la retención más baja que ha habido? Pues en 2022 era de 0.08%. Ahí prácticamente lo que te pagaban te llegaba íntegro y ya en tu declaración anual pues veías si te tocaba pagar o no. Esto va mucho en función de la inflación. Cuando tiende a haber una inflación elevada, pues la tasa va a tener una variación significativa. A lo mejor va a ser la retención muy baja, porque pues de por sí ya tienes inflación alta, casi no ganas nada, y lo que todavía te retuvieran un chorro, se puede dar el efecto que decía Manolo, ¿no? De que te van a bajar los intereses, te van a pagar poco, y luego la inflación es alta, y luego todavía te van a retener mucho, pues ya las personas no van a querer invertir. Y lo malo, Manolo, es que ahorita pues a lo mejor vamos para eso, porque pues las tasas sabemos que están bajando, que siguen bajando, que van a seguir bajando, y son bajadas que ya son más o menos agresivas. La retención, si se pasa 0.90%, así va a durar todo el año. Y entonces, aunque las tasas sigan bajando y bajando y bajando, pues esa retención cada vez va a pesar más, ¿no? Porque va a representar un porcentaje más grande de tu rendimiento. Y si te gustaban las estrategias que generaban flujo, ahí sí te vas a ver impactado, porque si bien en tu declaración anual se va a hacer el ajuste, pues tienes que esperar todo el año, ¿no? Y si tú a lo mejor dependías de ese flujo semestral, mensual, te va a llegar menos y no vas a poder hacer nada más que aguantarte con la nueva retención. Entonces, ojo ahí para los que tienen estrategias enfocadas en flujo, que reciben intereses, pues les va a llegar menos, no hay de otra, les va a llegar menos. Completamente, es una gran tabla esta que nos compartes. Y creo que vale la pena, ahorita que la estamos observando, comentar, lo mencionabas, es sobre el capital y esto causa muchísimo ruido. Yo luego he hablado de eso en diferentes foros de, se calcula sobre el capital. Y hay quien dice, no es cierto, ¿cómo sobre el capital voy a perder dinero si estoy invirtiendo 100,000 pesos? ¿Cómo van a cobrar sobre todo lo invertido? Recuerda que el interés también te lo dan sobre lo invertido. Entonces, si invertiste 100,000 pesos, es más, me voy a ir a una cantidad muy fuerte, 1,000,000 de pesos o 10 millones de pesos, la cantidad que cada quien quiera. Y tienes una tasa del 10%, pues se calcula sobre todo tu invertido, sobre tu 1,000,000 de pesos. Y si la retención es del 0.90, pues al final del día es de forma indirecta. Si tu tasa es del 10 y te están cobrando 0.90, pues es el equivalente que estuvieras ganando el 9.10 sobre todo lo invertido. Pues si es sobre el capital, eso dice la misma ley, entonces pues considéralo. Por eso también los porcentajes son relativamente chicos, 0.50, 0.15, 0.90. Y si lo contrastamos, por ejemplo, con otro tipo de inversiones o de ingresos, vamos, por ejemplo, a ingresos sobre el salario. Pues ahí depende en qué tasa fiscal estés. Hay quien incluso hasta un 35%. Vamos, por ejemplo, a inversiones en la bolsa. Esa sí es, por ejemplo, sobre las ganancias, es un 10%. Aquí, como se calcula sobre el capital invertido, es pues por eso la tasa es relativamente muy bajita, del 0.90, 0.50, para saber las distinciones. Si hay inversiones que se calculan sobre las ganancias y si hay inversiones como esta de los intereses al sistema financiero, que es sobre la inversión. Y es, Manolo, entonces para dejar en claro, si tú haces tu declaración anual, no vas a pagar más impuestos, se va a hacer el ajuste y da igual si la retención fue del 0.5, del 0.9 o en el futuro es diferente. En términos netos, ya después de que hagas tu declaración, vas a pagar exactamente el mismo impuesto, no vas a pagar más. Pero, como decíamos ahorita, si tú no haces la declaración, o esa retención se va a tomar como definitiva y ahí sí vas a terminar pagando casi el doble. Entonces, ojo ahí con eso, chequen con un contador si les conviene hacer la declaración o no. Y para las personas que se preguntan, Manolo, bueno, y entonces, ¿cuánto se paga de impuesto? No entiendo que si la retención, pero pues entonces, ¿cuánto va a pagar? ¿Cómo funciona? De manera muy sencilla, en los intereses del sistema financiero, a tu rendimiento primero le vas a restar la inflación. Entonces, vamos a decir que ganaste el 10% anual, pero la inflación fue del 4% anual.
Entonces, 10 menos 4 te queda el 6%. Eso se llama el interés real. Sobre eso se va a calcular el impuesto. Oye, ¿y cuánto voy a pagar sobre eso? Pues dependiendo de la tablita que explicaba Manolo, que aquí en la pantalla, puede ser del 2 al 35%, un ponderado de todo esto, dependiendo de tu ingreso anual. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, yo gano 20,000 pesos al mes, que son 240,000 en un año, pues terminas en un bracket del 21%. Se va ponderando, ¿no? Primero sobre los primeros 9,000 pesos pagas el 2%, y luego el 6, y luego el 10, hasta que en tu rango más alto terminas en el 21%. Entonces, más o menos por ahí vas a andar pagando el 21% del 6% que ganaste. Realmente esa es matemática muy sencilla. Entonces, es como una quinta parte, o sea, sería como el 1.25% de impuesto del 10 que has ganado. Ya cuando lo metes en un Excelito, pues los cálculos son muy lineales, son muy sencillos. O por decir algo, si invertiste 100,000 pesos y ibas a pagar el 1.25% de impuesto después de la inflación y todo lo que te comenté, ganando el 10% anual, pues ya estás hablando de que son como unos 1,250 pesos de impuesto, ¿no? De los 10,000 que has ganado después de la inflación y todo eso. Un contador te va a dar el cálculo exacto. En sí, la mecánica para calcularlo no es tan difícil, pero sí hay que entender que depende de la inflación. Por ejemplo, si hay un caso donde tu rendimiento sea igual o menor a la inflación, que tú digas, oye, pues gané el 4%, pero la inflación fue el 5%, pues ahí no hay que pagar impuesto, pero sí te van a hacer la retención. Entonces, si no haces la declaración, no te van a regresar ese dinero que no te tenían que haber quitado. Entonces, pues ojo, mi tip sería, si tienen cantidades interesantes en la renta fija y están recibiendo intereses, pues probablemente sí les va a convenir acercarse a un contador y que les ayude a hacer su declaración en caso de que no la estén haciendo, Manolo. Totalmente. Y si nos preguntamos esto, ¿a quién le debe de preocupar aparte de lo que hemos explicado? Recuerden que cuáles son los intereses del sistema financiero. Al final te da una muy buena pista. Al final, en CETES directo, ¿qué paga intereses? Pues paga intereses los CETES, paga los intereses los Sudibono, los bonos, todos aquellos que al final te depositan periódicamente. Puede ser plazos cortos o largos. Recuerden qué es lo que cae en el 2026. Oye, ¿y si cae este año me ahorro ese impuesto? No, no te lo ahorras. Al final es otra tasa provisional, que es la del 0.50. Los bancos manejan pagarés bancarios y los certificados de depósito, también ahí se ve el impacto. Los fondos de inversión de deuda, que es un paquete donde adentro hay muchas inversiones relacionadas como pueden ser CETES, sudibonos, bonos, incluso mismos pagarés, también se ven impactados. Donde podría haber una excepción, digamos, es el tema de las SOFIPOS, que son intereses al sistema financiero, también aplica, pero ahí recordar que también existe una ventaja de una exención de impuestos que también está en la ley del impuesto sobre la renta, que habla que tenemos una cierta cantidad exenta por persona y ahí podría haber pues no es contradicción, simplemente es interés al sistema financiero, pero también hay ciertas excepciones, exención en este caso. Y luego, si me voy a otros instrumentos, oye, la bolsa, ETFs, fibras, planes de retiro, afores, pues esos son instrumentos aparte que no entra esta regla de los intereses del sistema financiero. Así es, lo mismo en bienes raíces. Si recibes una renta, pues la retención da igual no te hacen retención, no te afecta. Creo yo entonces, Manolo, que al final esta es información importante de conocer, es información valiosa, pero no es información para alarmarse y tampoco es información para decir, oye, es que el gobierno subió los impuestos, cada año cambia, ese sube, ese baja, es algo normal y está dentro de los rangos normales. Lo que sí creo es que para los que tienen estrategias enfocadas en flujo, pues sí se empiezan a deteriorar cada vez más, ¿no? Yo por ejemplo, tengo algunos certificados de depósito que tienen tasa variable y están referenciados a los CETES con unos porcentajes extra, ¿no? 3% adicional. Entonces, conforme bajan los CETES, pues mi ingreso mensual, conforme van haciendo los pagos, es menor. Y luego, si me suben la retención, pues mi ingreso mensual va a ser todavía mejor, va a ser menor, vaya, peor, va a ser peor, va a ser menor, va a ser más chiquito. Entonces, cada vez voy a recibir menos. Y como a mí me interesaba el flujo, pues estas estrategias se vuelven menos atractivas, ¿no? Porque cada vez va recibiendo menos. Entonces, si es su caso también y tiene estrategias enfocadas en flujo, pues que sepan que algo se va a deteriorar. No va a ser el fin del mundo, no es como que te van a quitar todo el rendimiento, pero pues sí, todo va sumando, ¿no? Que poquito aquí, poquito allá, bajan los CETES, sube la retención, todo eso disminuye tu flujo. Yo creo, Omar, que es más probable, hablando de este año en particular, más que preocuparnos por este incremento que impacta el bolsillo para los que no hacen declaración en 0.40. Yo creo que una preocupación mayor es justamente la tendencia de bajas de tasas, que está muy clara. Si nos vamos, por ejemplo, a ver el valor de los CETES, estoy viendo aquí el gráfico de los CETES a plazo de un mes.
Fíjate, no me voy tan lejos. Un mediados del 2024, pues estábamos cerca del 11. Si me voy, por ejemplo, 2023, también se vivió esa fiesta al 11, 11.50 y las tasas ahorita está muy clara la tendencia. Entonces yo creo que alguien más que preocuparse, ay, pues ya no voy a invertir porque me subieron 0.40%. Si eso te preocupa, campeón, pues esta tendencia de bajas puede que incluso te impacte un 1, un 2, un 3% más, porque pues es la tendencia que ahorita se está viendo. Fíjense, imagínense, si nos remontamos hace 10 años, el CETE en 2.43. Imagínate que ahí además tuvieras un impuesto del 0.90. Ahí es donde se pone bastante complicado. Así funciona la renta fija, así funcionan los impuestos. Difícilmente vas a salir perdiendo. Al final, pues tienes que buscar una tasa que supere la inflación, lo que suben las cosas, y pues que obviamente no te vayan a pagar un 0.20 porque se lo va a comer directamente del mismo impuesto. Pues hay que buscar una tasa. Todavía hay opciones competitivas entre SOFIPOS con la ventaja de la exención, entre bancos y renta fija en general. Pero bueno, también para eso, si alguien dice, oye, es que esto ya está muy castigado, pues está el otro lado, la renta variable, la bolsa de valores, que ahí es más complejo, es más de largo plazo muchas veces, requiere más análisis, pero puede haber números, si se hace una buena estrategia, más alegres que la renta fija en el largo plazo y con una buena estrategia. Oye, bueno, justo hay dato curioso, ese año que comentas, 2015, ¿no? El CETE al 2.4, la tasa de retención de ese año era del 0.6. O sea, estás hablando de que el 25% de lo que recibías te lo retenían. Era una retención ya de una cuarta parte de tu ingreso. Pues sí pesa, sí es bastante. Ahorita no estamos para nada en eso todavía, pero digo, a lo mejor vamos a ir para eso, sería muy exagerado, pero pues entienden la tendencia, ¿no? Que cada vez es más representativa la retención, si la tasa sigue bajando y la retención aumenta. ¿Cómo ves, Manolo? Para los campeones que quieren estrategias de flujo y que dicen, oye, pues ya no me está gustando que esto está bajando, que sube la retención, ¿qué más les puede dar flujo? Pues ahorita decía Manolo, están los fibras, están también los bienes raíces, esos generan un flujo que les da igual la tasa de interés, le da igual la tasa de retención, simplemente recibes tu flujo y la inflación ahí no les da igual porque usualmente se ajustan con la inflación, va subiendo, vaya la renta. Entonces es un instrumento pues totalmente diferente, ¿no? A lo mejor ya con más complejidad, con riesgos diferentes, con otro tipo de mecanismo de inversión, pero que puede ser un sustituto, ¿no? Un complemento a tu portafolio en caso de que una estrategia no te guste tanto, o ya la quieras echar o quieras meter otra, pues ahí hay alternativas, ¿no? Yo llegué a escuchar creadores o personas en general en foros, en debates, diciendo es que fibras, la misma bolsa no valen la pena porque la renta fija, las SOFIPOS te ofrecen el 15, un 14 sin hacer prácticamente mucho, más que escoger la misma SOFIPO, ver que tenga números sólidos y que no fuera a quebrar, aunque todavía, a pesar de eso había un seguro o un fondo de protección. Pero bueno, era una realidad que era más bien una ventana, dado las condiciones económicas, y por eso cada inversión tiene también diferente perspectiva, diferente plazo. Hay inversiones con enfoque cortoplacista para a lo mejor fondo de emergencia, metas de un mes, 3 meses, 6 meses, corto plazo. Y por eso también hay otros instrumentos que pueden ser mucho más, tener un tiempo de madurez distinto. Fibras, acciones, ETFs, planes de retiro, etcétera. Mi mismo bienes raíces, pues requieren otra madurez y otro enfoque. Bueno, Manolo, pues si a los campeones les interesa conocer más sobre esas estrategias, justamente tenemos el diplomado de campeones financieros, donde sí hablamos de renta fija, sí hablamos de bancos, sí hablamos de SOFIPOS, sí hablamos de CETES, pero cuando eso a lo mejor ya no es tan atractivo, hablamos de muchas otras cosas más, ¿no? Y nos vamos, justo teníamos, digo, fondos de deuda también se van a ver afectados, entramos a la bolsa de valores, ¿no? A los ETFs, a las AFORES, PPR, módulos completos de horas y horas de puras fibras enfocadas en generar flujo, la parte de las acciones, algunos temas selectos y temas de impuestos. Aquí ahora sí que hay de todo, ¿no? Por si te está afectando en tu estrategia y le quieres entrar a otra cosa que ya requiere más conocimiento, requiere más temple, más constancia, pues aquí está toda la información para que empieces con el pie derecho. Porque, pues hay que decirlo, los instrumentos de renta variable pues tienen más riesgo. Hay riesgo, por ejemplo, de perder capital, ahí no hay seguro, ahí si entras a ciegas, pues lo más probable es que termines perdiendo dinero. Entonces, si quieren informarse, tomar decisiones más informadas, pues aquí está la información es poder. Si quieren ir al diplomado, Manolo, les dejamos la liga en la descripción, en los comentarios. Ojalá que más campeones se animen. Ahí también van a ver las reseñas de otros usuarios. Creo que ha recibido reseñas bastante positivas, muy buena retroalimentación, ahí las pueden ver. Y aquí está la información en campeonesfinancieros.com/diplomado. Ahí ven todo. El temario, el proceso de inscripción, lo que dicen otros usuarios, la duración de cada clase. Es un acceso de manera vitalicia, no es solamente, pues tengo un mes para ver las cosas, puedes verlo ahorita, el próximo año. Tienes
mucho tiempo para repasar, aparte de las sesiones que tenemos en vivo en este momento. Entonces creo que vale muchísimo la pena. Ahí los estamos leyendo en los comentarios, campeones. ¿Cómo ven este aumento en la retención? De casi el doble el aumento, la retención de ISR para los ingresos por intereses en el 2026. ¿Creen que se apruebe? ¿Creen que va a cambiar? ¿Se les hace mucho, se les hace poco? ¿Y qué alternativas están viendo para invertir en otro lado o para seguir invirtiendo ahí mismo? Déjenme en los comentarios, por ahí los leemos. Excelente. Nos vemos en el próximo video, campeones. Hasta la próxima.